Seguimos poniendo las cosas en su sitio. Son las 11 de la mañana y 24 minutos y hoy en el ciclo de notas de salud cardiovascular vamos a hablar, como les adelantaba, de un procedimiento novedoso que se está haciendo en Uruguay y que puede mejorar la calidad y la expectativa de vida de muchísimas personas. Estamos hablando del implante percutáneo de válvula aórtica. Seguramente todos conozcan a alguien, no tengan familiar, padre, tío, abuelo, que haya tenido problemas con esta válvula. Y estamos nada más y nada menos que con el doctor Ricardo Lluveras, profesor de cardiología y director de Cardiocentro de la Asociación Española. Buenos días, Ricardo, gracias por venir. Buenos días. Vamos a empezar por entender bien el tema, hablando de la válvula aórtica, y mejor que un profesor en un grado 5 para que lo haga. Pero, ¿cuándo y por qué empieza a funcionar mal esa válvula? Yo digo que las válvulas son como puertas, ¿no? Entonces una puerta que funciona bien tiene que abrir y cerrar bien. Claro. Si no, no funciona como tal. Si no se cuela el chijete o... Exacto. O no sale bien o no entra bien. Son las dos opciones que tiene. Entonces sucede que cuando hay una válvula, específicamente la aórtica, que es la válvula que comunica el corazón con el resto del cuerpo, para hacer las cosas sencillas, se estenosa, o sea, se empieza a estrechar, la sangre pasa con dificultad desde el corazón al resto del organismo, y eso empieza a generar problemas que son cada vez más importantes. ¿Y esto ocurre en las personas más añosas? ¿No? Sí. ¿Va de la mano con la edad esta degeneración? Sí, realmente sí. Hay varias etiologías, varias causas de estenosis aórtica, hay en los niños también, en los jóvenes, pero la que es cada vez más importante es la estenosis aórtica del adulto mayor, porque es así, se correlaciona con el avance de la edad. Entonces, como la gente vive cada vez más, hay cada vez más patología de este tipo. Esa es la realidad. Ajá. Alguno capaz que dice, bueno, yo lo tendré o no lo tendré. ¿Cómo sabe si tiene una estenosis de válvula aórtica? ¿Avisa? ¿Hay síntomas? Sí, pero antes de dar síntomas, tiene un periodo larguísimo sin síntomas, donde el papel del cardiólogo y del médico en general es muy importante, porque se detecta por la auscultación. O sea, se detecta simplemente poniendo un estetoscopio en una persona y detectando un soplo que tiene determinadas características, y a partir de ahí el médico empieza a pensar en la posibilidad de una estenosis aórtica, le pide un ecocardiograma, que es el método esencial actual para el diagnóstico, y a partir de ahí empieza un periodo largo, porque esto tiene su tiempo, de control del paciente hasta que el paciente pueda empezar a tener síntomas, que ese es el gran problema. Cuando empieza a tener síntomas, las cosas se nos vienen encima, ¿no? Y las cosas, para decirlo claro y pronto, puede ser la muerte. Exacto. ¿No? Sí, es la muerte o la muy mala calidad de vida. Son las dos opciones que uno tiene. Ajá. Ahora, vayamos entonces justamente al tema del tratamiento, ¿no? Porque históricamente, ¿cuál ha sido el tratamiento preferido para tratar este problema? Y el tratamiento preferido es el quirúrgico. No hay tratamiento médico. Una vez instalada la enfermedad en forma severa, por supuesto, estamos hablando de enfermedad severa, el tratamiento médico puede ayudar un poco, pero no resuelve el problema. Claro. Aquí lo que hay que hacer es sustituir la válvula. Claro. Y la forma clásica de sustituir la válvula es la cirugía. Eso tiene, a esta altura, de tener más de 50 años de historia. Y de buenos resultados, por otra parte. Cirugía, ¿no? Corazón abierto, estamos hablando, ¿no? Pero desde el año 2002 se inició una nueva etapa en el tratamiento de la estenosis valvular aórtica. ¿Cuál es? Y ese es el implante de la válvula aórtica, porque se dio en el mundo. Esto es un tema que pasa en el mundo, en todos lados pasa igual. Empezaron a aparecer pacientes que lamentablemente no estaban en condiciones de operarse, pero en los que se justificaba una intervención porque había que darles una opción de salida de esta situación. Entonces, en Francia, un médico que se llama Alain Cribier desarrolló un método que es el implante no ya a corazón abierto, sino por catéter de este tipo de válvulas, ¿no? Ah, es un catéter que se introduce, que es como cuando a uno le hacen una angioplastia, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que es un catéter bastante más grueso, pero la técnica es esencialmente la misma. ¿Y en qué consiste? Porque esto se llama TAVI. TAVI, ¿no? Es la traducción en inglés de implante transcutáneo de válvula aórtica. Ajá. Y bueno, básicamente, ¿en qué consiste? Se le introduce el catéter a la persona y después, ¿qué se hace con la válvula? Lo que pasa es que es un sistema, el ser humano tiene enorme capacidad de desarrollar, es muy inteligente el ser humano, entonces ha logrado meter en un catéter una válvula para que después se despliegue. Es asombroso, pero es así. Llegás al lugar donde está la otra válvula, ¿y qué haces con la válvula que está mal? La válvula que está mal queda apretada contra la válvula nueva. O sea, en realidad no la estamos sustituyendo, la estamos apretando contra la válvula nueva. Mira. Estamos hablando entonces de que este procedimiento TAVI
¿Para qué tipo de pacientes está indicado? Sí, el asunto es el siguiente, esto ha evolucionado, porque desde el 2012 hasta el día de hoy, las indicaciones han ido progresando hacia el paciente de menos riesgo, porque es como toda la medicina. Las cosas se están haciendo cada vez menos invasivas en todos los ámbitos, no Claro. solamente en este Sí, tema. la laparoscopía, ¿no? Sí. Entonces, en cardiología, y específicamente en válvula aórtica, está pasando eso. O sea, se empezó, el primer paciente que hizo el doctor Crivier y le colocó una válvula de este tipo era un paciente que estaba en situación terminal, que se estaba muriendo. Y no se lo podía operar. Y no se lo podía operar. Por el riesgo que Exactamente. suponía. Entonces, el paciente inoperable fue la primera indicación. Claro. Después se empezaron a demostrar que este tipo de método era tan eficaz como la cirugía y con menos agresividad para pacientes de muy alto riesgo quirúrgico. Y en este momento es la indicación más, digamos, más difundida. Cuando el paciente tiene mucho riesgo quirúrgico, en general eso se define, para darle un concepto, la mortalidad quirúrgica en un acto quirúrgico se define de alto riesgo cuando es por encima de 4%. Ah, sí. De mortalidad quirúrgica estoy hablando, ¿no? Uh-huh. Entonces, si el paciente tiene más de 4% de mortalidad quirúrgica inmediata, estoy hablando, ¿no? En el momento inmediato ese paciente es de riesgo quirúrgico y en ese contexto se puede pensar en la posibilidad de un implante de válvula aórtica. Uh-huh. Eso es lo que se maneja como concepto, ahí va, las guías a nivel internacional. Exactamente. Bien, ¿y qué pasa con los otros pacientes que no tienen ese alto riesgo, capaz que tienen un porcentaje menor a 4, digamos, de morirse, pero tienen un porcentaje X de morirse en una intervención a corazón abierto? ¿Está indicada la TAVI como...? En este momento estamos en un periodo de transición. En el paciente de riesgo intermedio se acepta, no está indicada con el mismo grado de, digamos, de certeza o de fuerza como la situación de paciente de alto riesgo. Pero en este momento, en las guías internacionales, la indicación de riesgo intermedio es de tipo 2A, es una terminología que usamos nosotros. 2A significa que es razonable utilizarla. No es imperativa, no es una condición imperativa. La imperativa es la cirugía. La cirugía es el tratamiento. Pero es opcional y razonablemente opcional el tratamiento por TAVI en pacientes de riesgo intermedio, estoy hablando. Que se define, el riesgo intermedio se define entre 2 y 4%. Pero a nivel de los resultados, ¿hay diferencias en cuanto al éxito del procedimiento si se hace una cirugía si se hace una TAVI? Bueno, depende del trabajo y los documentos que utilicemos. Podemos decir sí que son equiparables, eso no hay ninguna duda. Ajá. En algunos trabajos se ha demostrado mejor todavía el resultado para la TAVI que para la cirugía. Y el riesgo siempre es menor. Por lo menos lo cruento, lo agresivo sin duda que es menor. Claro, vamos a decir, capaz que no hay riesgo, entonces es cero riesgo contra cero riesgo, digamos, entonces es igual. Pero entonces, yo digo, si a mí me das a elegir, si yo pudiera elegir, siempre elegiría la TAVI. ¿Vos qué elegirías? Yo elegiría una TAVI, sin duda, no tengo ninguna duda. Bueno, el tema es que uno puede elegir, y bueno, puede elegir, pero ¿cuánto cuesta? Bueno, es realmente costosa. Esa es la gran limitación que tiene en el mundo, y especialmente en América Latina. Eso es un problema que es mundial, pero en América Latina es más problemático todavía. En América Latina la válvula es extremadamente cara. Los motivos son obviamente no médicos, ¿no? Acá es otro tipo de problema el que estamos manejando, que es el costo sin duda de la válvula es alta, porque no son tecnológicamente yo acabo de escribir que es algo muy, muy sofisticado donde se coloca una válvula dentro de un catéter. Eso obviamente implica todo un diseño y una tecnología que tiene su costo. Ahora, los costos que existen en América Latina son realmente muy altos y eso lamentablemente dificulta la posibilidad de desarrollo de esta técnica que sería aplicable para muchísima gente. Pero a ver, esta técnica, pensando en el caso del paciente, para hablar claro y pronto, que no puede operarse porque si lo operan a corazón abierto se muere, ¿no? De alto riesgo. Estoy pensando entonces en una persona de 70 años en Uruguay, tiene problemas, válvula aórtica, y hay que operarlo y es inoperable. ¿Se puede hacer la TAVI? Sí, se puede hacer, pero ¿está financiado esto? No está financiado, lamentablemente no está financiado. Nosotros estamos buscando desde la Sociedad de Cardiología, como grupo médico que somos a nivel de esta sociedad científica, de poder lograr algún tipo de financiación. Que uno entiende, eso realmente uno tiene que entenderlo en el plano social, que esto tiene sus costos altos. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuál es y la válvula en este momento en Uruguay está por encima de los $30.000, por encima. No le puedo decir con exactitud, pero está por encima de ese valor. O sea que si yo me quiero hacer esto, tengo problema de la válvula, tengo que pagar $35.000. Como poco.
porque Mínimo. después está toda la internación, algunos tipos de materiales asociados que hay que utilizar, porque no solamente es la válvula, sino que son catéteres pero aparte especiales. estamos hablando de algo, recordémoslo, ¿no? Que si yo no me opero, ¿no? Va a derivar probablemente mi fallecimiento. ¿Sí? O en una muy mala calidad de vida. Son las dos opciones que uno tiene en esta situación. Es un tema serio, realmente es un tema serio que hay que buscar una resolución a nivel social, político. Esto hay que buscar una solución. Porque además no es poca la gente que está en estas condiciones. No es poca la gente, ¿no? Porque hay algún estudio, ¿no? Del porcentaje de la población, de edades. Cifras uruguayas, no, lamentablemente es habitual que no haya cifras de Uruguay, pero por ejemplo hay una estimación que se hizo en España. El 4% de las personas de más de 75 años son portadoras de estenosis aórtica significativa. Mira. 4%, o sea, 1 de cada 25 personas. Claro, y sabemos que Uruguay es un país de viejos, entre comillas, ¿no? Si habrá gente entonces expuesta a esta problemática, ¿no? Donde es la operación, ¿no? Y en el caso que haya riesgo, conseguir $35.000. Exacto. Esa es la realidad. Eso es un ¿no? problema. Ustedes son uno de los pioneros en esta técnica, ¿no? Aquí en Uruguay, ¿no? Así es. Sí, fuimos uno de los primeros que hicimos este tipo de procedimiento. De hecho, Cardiocentro, aparte, fue premiado por un trabajo hecho sobre implante percutáneo de válvula aórtica, ¿puede ser? Sí, exacto. Sí, en una situación bastante excepcional. Era un paciente que ya tenía una válvula previa, o sea, son situaciones más excepcionales, ¿no? Un paciente que tenía operado ya con una válvula quirúrgica, que estaba estenosada, o sea, que se estaba comportando de la misma manera que una válvula natural, en el sentido que estaba estrechada, y no era operable. Entonces, en ese contexto se hizo una técnica que se llama valve in valve, que sería válvula en válvula, claro. Que es esa técnica. Y además la hicimos por un acceso bastante diferente y excepcional realmente en el mundo, que fue por vía del tronco brachicefálico, o sea, una arteria que está en el cuello. Es realmente excepcional utilizar esa técnica. El catéter lo introdujeron por ahí. Sí, lo tuvimos que utilizar por ahí porque no había otra opción. O sea, fue un tema de que no había otra opción, teníamos que entrar por ahí. Y eso fue presentado a nivel internacional y mereció distinción. Qué bueno. Bueno, acá ya hay gente que está escribiendo mensajes. Dice, mi esposo hace 15 meses que tiene una TAVI y está muy bien. Sí, eso es una de las preguntas, ¿no? Pero bueno, ¿qué garantía tiene, ¿no? Sí, claro. Tipo de intervención? No, sí, en el momento actual hay evidencia que el comportamiento de las válvulas estas es el mismo que de las válvulas quirúrgicas. Son de muy buenos resultados, por lo menos a mediano plazo. Lógicamente no podemos decir, esto fue puesto la primera en el 2002, o sea que claro, más de tenemos 15 años de evolución no tenemos, pero se sabe que tienen buena evolución. Dice, un familiar mío le hicieron eso y quedó impecable, y tiene 91 años. ¿Ah? Bueno, recordemos que Cardiocentro de la Asociación Española se dedica al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Entre sus servicios incluye hemodinamia y cardiología intervencionista, cirugía cardíaca, electrofisiología y estimulación cardíaca e imagenología cardíaca. Y pueden conocer todos los servicios y procedimientos que realiza Cardiocentro en su web, que es www.cardiocentro.uy, y también están en Facebook. Además, por consultas pueden llamar al 1920-7777. Jorge Lluveras, muchas gracias. Ricardo Lluveras, muchas gracias por haber estado acá. Y bueno, esperemos que Uruguay pueda evolucionar. Hay mensajes muy críticos y preocupantes, claro, que dicen, como siempre, el negocio antes del paciente que paga toda la vida, ¿no? A ver, las cosas tienen un costo, ¿no? Exacto, lamentablemente. Es una realidad que uno ve con esto, que ve con fármacos oncológicos, el Fondo Nacional de Recursos. Sabemos que los recursos no son ilimitados, ¿no? Sobre todo en un país como Uruguay. Pero también acá estás hablando de la vida de las personas. Exacto. ¿No? Eso es lo delicado del asunto, ¿no? Sin duda. Alguna forma social hay que buscar de solucionarla, ¿no? Es decir, esto en otros países también se ha podido solucionar. ¿Por qué no lo podemos solucionar en Uruguay, no? Porque obviamente en países en general del primer mundo, pero en Europa este tipo de procedimientos está cubierto por el sistema asistencial. Y esto sin duda, esto es un tema que los médicos no manejamos directamente, pero eso implica, al ser cubierto por el sistema asistencial, eso implica por definición que los costos se reducen. Es como toda cosa, si uno lo hace en forma más masiva, los costos se reducen. Claro, por ejemplo, como cualquier situación digamos Sí, si compras válvulas de compra por de algo, mayor, ¿no? para todo un país, vas Exactamente. a conseguir un abaratamiento. Ojalá se encuentre una salida. Ricardo Lluveras, muchas gracias de nuevo. Vamos al corte y seguimos poniendo Las cosas en su sitio.